a la iglesia, en torno al templo, en torno a la casa cural, en torno a la religión, a los sacerdotes, hay demasiada historia que contar. Y es la historia que tiene que ver con el crecimiento de la comunidad, el crecimiento espiritual, el crecimiento familiar, la orientación y todo el trabajo pastoral que los sacerdotes han sabido hacer desde el mismo momento de la fundación de Guatapé hasta hoy, y que hoy es una iglesia fortalecida, que ha aportado lo mejor a la comunidad de Guatapé. Hoy vamos, y me vine desde la casa con los álbumes de fotografías más antiguos del padre César Cardona Franco, fotos que una vez confió en mí, las dejó bajo mi custodia, y hoy tenemos la oportunidad de compartir con él muchas de esas fotos, mostrarlas aquí, hablar del Guatapé de hace tantos años cuando él fue párroco, compartir con él su historia, sus memorias y todo lo que él pueda recordar de esa estadía en Guatapé en los tiempos difíciles, por supuesto. Estamos al portal de la Casa Cural y el padre nos espera. Padre César Cardona Franco, ¿no? Cardona Franco, sí. Cardona Franco. Padre, me contaron que usted es del departamento de Caldas. Eso es cierto. Yo no pertenezco a Antioquia, sino que soy de Caldas. Pero igual es paisa. ¿Ah? Igual es paisa. Sí. Es la misma gente, somos la misma gente. Somos los mismos prácticamente. Y su vida sacerdotal, y yo creo que casi toda su vida ha sido en Antioquia. ¿O dónde empezó la vida sacerdotal? Yo la vida sacerdotal ha sido toda en Antioquia. Aunque yo fui maestro. Educador. Educador. ¿Dónde fue educador? En mi pueblo, Pácora, Caldas. Bueno, ¿usted es de Pácora o es de Aguadas? No, de Pácora. Ah, es Pácora. Pero también vivió en Aguadas, ¿no? Trabajé un poquitico en un pueblito llamado, como dijéramos yo, un corregimiento de... ¿De Pácora? No, de Aguadas. Ah, de Aguadas. Pero no por San Martín, por la Nubia. No. Por otro lado. Por otro lado. Padre, ¿dónde? Bueno, usted hizo sus estudios primarios en Pácora. En Pácora. ¿En qué año empezó la primaria? ¿En ese tiempo se comenzaba ya cuando estábamos grandecitos o no? ¿O muy niños? Muy niños. Sí. Sí, yo estaba yo en primero de primaria. De primaria. ¿De 8 añitos? Yo creo que tenía 7 años. Bueno, ¿y en qué año fue eso? ¿Cuándo empezó a estudiar? Cuando empecé a estudiar. A ver, hombre. Yo estaba 4 años, 5, y ya empecé a ser grande cuando ya tenía 7 años. Cuando entró a la escuela. Exacto. Cuando está en la escuela. Exactamente. ¿Qué queda de su familia? ¿Qué queda del papá, de la mamá, de los hermanos? Muy importante esa pregunta. Sí. Yo pertenezco a mi papá y a mi mamá. Ya murieron. Sí. Mi papá hace 20 años. Ah, bastante. Pero mucho. mi mamá hace mucho más años. Yo todavía no había entrado, no había salido yo de, como dijera yo. De la primaria, de la escuela. De la escuela, sí. Cuando ya le faltó la mamá. Exactamente. Y quedaron muchos hermanos. En mi familia fuimos 5. 5.
Y yo soy el niño de los hombres. El niño de los hombres, sí. ¿Y están en el departamento de Caldas? No, ya. Mi papá y mi mamá ya murieron. Y en este momento tengo 2 hermanos que han muerto también, de lo mismo. La de la enfermedad que tuvo mi madre nos la pegó a todos. ¿Qué es? Esa enfermedad, que dijéramos, ¿cómo se llama esa enfermedad? ¿Cuál será? Hay tantas. Tantas, pero la que yo tengo ahora, sí. Dígame, recuérdeme la enfermedad que tenemos ahora, tantos. A ver, pues que hay enfermedades de sangre, hay enfermedades del corazón, hay enfermedades musculares, hay enfermedades que son infectocontagiosas, hay enfermedades, a veces son problemas digestivos, hay tantas enfermedades, pero la suya no es ninguna de esas. No. O algo que ver con el amigo ese que nos robó la memoria. ¿Cómo es que se llama? Eso es últimamente que yo tengo esa enfermedad. Alzheimer. Exactamente. La de la memoria. La memoria. Bueno, sí. es que el ejercicio aquí va a ser interesante también porque es una faena para tratar de recuperar, recobrar algo de la memoria. Cuando uno tiene memoria de las cosas, recuerda y vive. La memoria es importante. Claro. Hacer memoria de las cosas es muy importante porque nos hace vivir aquellos tiempos, ¿no? Exactamente. Pero no es esa la enfermedad, no. No. Es algo que tenga que ver con la presión arterial, la sangre. Como dijera yo, esa enfermedad. Se me perdió la memoria. Bueno, no es problema, aquí no, tampoco vamos a recetar. Exactamente. Tampoco vamos a recetar, ¿sí o no? Exactamente. Padre, dígame. pues yo quiero ir hablando aquí también de esto. Estamos en la fuente de las piedras de la Casa Cural, del patio de la Casa Cural. Estas piedras son muy significativas para nosotros porque eran los metates. Esto se llamaba en el término antropológico metates. Eran las piedras de la casa donde las viejitas lavaban la ropa, cascaban la mazamorra, amasaban el maíz molido para las arepas, donde trillaban y cascaban el maíz para la natilla. Es decir, estas piedras eran un elemento vital en las familias y corresponden a algunas de las casas de la aldea que ya se hundió, que tapó el embalse, y entonces los líderes de aquella época, estamos hablando ahora de 1975, 78, 80, que nos va a contar el padre muchas historias, con la memoria que va a calentar ahorita, ¿no? Estas piedras fueron traídas aquí a la Casa Cural, y de alguna manera son un monumento a la aldea, a las casas, a las familias. Algún poeta escribió una vez aquí en la Casa Cural una poesía muy linda sobre la fuente de las piedras de la Casa Cural. Yo no sé si padre se dio cuenta alguna vez, y en un concurso de poesía se ganó el premio con ese poema escrito, inspirado en la fuente de las piedras de la Casa Cural. El patio de la Casa Cural es muy bonito, la Casa Cural por supuesto es muy hermosa, todos lo sabemos, y nos parece que por eso hemos elegido este sitio. Nos parece interesantísimo porque es la memoria del pueblo que se inundó y porque está el padre César con nosotros, que el padre fue protagonista, un gran protagonista de ese proceso de trasteo de la aldea, de la transformación del pueblo, de cuando llegó el embalse a cubrir un poco de calles del que está junto a la quebrada, y esa es la razón de ser de nuestra historia, ¿sí o no, padre? Entonces, exactamente. Ahora sí, ¿dónde se ordenó? Yo me ordené sacerdote en Manizales. No, de Riesgos, en la diócesis de Sonsón, Río Negro. Ajá, en Sonsón, Río Yo me Negro. ordené en Río Negro. ¿En qué año? En el año de 1900. Bueno, pero por lo menos diga cuántos años lleva de sacerdote, eso sí sabe. Llevo 3 años de sacerdote. 3 años.
Perdóneme. Bueno, no, ahí vamos calentando, vamos calentando. ¿Cuántos? Más bien 30, ¿ok? No, yo llevo 43. Ah, 43, fue que empezó por el 3. 43. ¿Y cuántos años tenía cuando se ordenó? ¿Estaba joven o ya estaba muy viejo? Yo tenía 28 años. Ah, bueno, eso es toda la edad. 28 más 43. Esa es la edad, casi que no. La matemática no falla, ¿sí o no? Más o menos, sí. 28 más 43. 60. Entonces usted tiene 73 años. No, yo tengo menos. Menos de 73. Sí, eso hay que rebajarle lo que más se pueda. ¿Cuántos tiene? Yo tengo 71. Voy para 72. Ah, bueno. Hay un poquito fregado con la enfermedad, eso es como del cerebro, como que sí. la memoria, como que... Sí. Yo pienso que es por el lado del equilibrio, de las trompas del equilibrio, Exactamente. por ese lado, ¿cierto? Bueno, pero bien, padre, y empezó en la misa de consagración, de ordenación en Sonsón, Tierra Fría. ¿En qué seminario terminó antes de ordenarse como sacerdote? Yo estudié, fue en donde estudié. ¿Dónde? Más allá de, ¿cómo se llama eso? La Ceja. La Ceja. Cristo sacerdote. Cristo sacerdote, exactamente. Qué bien, mire que sí. Yo era maestro antes de estudiar. ¿Profesor de qué? ¿Qué enseñaba? Yo fui profesor de escuela. A todas las materias. Así. Todas las materias. Exacto. ¿Muchos años de profesor de escuela? No, yo no estuve sino 2 años. ¿Y mientras tanto adelantaba estudios de seminario o se retiró de la escuela para ir al seminario? Yo estudié de maestro de escuela y después ya me entré a estudiar. Al seminario. Padre, la pregunta que siempre se le hace a un sacerdote. ¿Cómo descubrió la vocación del sacerdocio o quién lo orientó o dónde la encontró o quién lo motivó para decir mi vida se ha de destinar al sacerdocio? ¿Cuándo tomó esa decisión? Porque es una decisión muy definitiva, muy de una convicción total. Por medio de una tía religiosa, Ajá. de una comunidad. Yo tenía 2 hermanas, 2 tías Sí, religiosas. Y una de ellas, hermana de mi madre, me animó para que estudiara en el seminario, ¿cómo se llama? Cristo sacerdote. Cristo sacerdote, sí. Y el asunto económico, ¿cómo lo resolvió? Pues ya me ha dicho que la mamá no la tenía, el papá enfermo. ¿Cómo encontró la ayuda, el apoyo para adelantar? Porque el estudio del seminario es larguito y exigente. Sí, son 7 años. Y bien trillados, bien trabajados. Bastante. Entonces, ¿cómo se sostenía el asunto económico, el asunto de la estadía, los gastos? Que además en ese tiempo el transporte era muy escaso, muy difícil. Sí. A mí me ayudó muchísimo el obispo de ese entonces. De Sonsón Río Negro, ¿quién era? Monseñor, a ver, mencióneme usted obispo de ese tiempo, era Pues difícil, yo recuerdo Builes, recuerdo Jaramillo. Alfonso Uribe Jaramillo. Alfonso Uribe Jaramillo, ah sí. Que fue primero rector del seminario y luego fue Obispo. obispo de esta diócesis. Sí, excelente. Exactamente. Entonces, de la mano de él, usted avanzó como seminarista y él mismo lo ordenó. No, No. a mí me ordenó sacerdote, un sacerdote que fue obispo de la diócesis de Sonsón, de la diócesis de, a ver cómo dijera yo,
de esta diócesis de Sonsón. De Sonsón Río Negro, pero fue otro. Otro. Ujú. Bueno, ¿y empezó a ejercer como sacerdote en Sonsón mismo o ya salió por los pueblos? No, yo pertenecía a esta diócesis de Sonsón. Y por primera vez yo fui sacerdote en Nariño, Antioquia, más allá de Más allá de Sonsón. Más allá de Sonsón, exactamente. Bajando al Magdalena, ¿no? Bajando a La Dorada. Hacia La Dorada. Bastante lejos. Eso sí, hace tiempo ya, hace que 41 años. Allá hace 43. 43. Ah, sí. Pues Yo sí, estuve ya empezó. de diácono allá. Sí. Estuve de diácono en Nariño. O sea que empezó, a ver si las cuentas no me fallan, estamos a 2009, o sea que usted empezó 2009-2010. Empezó en 1970, entre el 70 y el 75, más o menos. A ver, Sí. Porque ahora sí, usted me venía contando allí que aquí a Guatapé, a la parroquia de Guatapé, llegó en 1975. Pero ¿cuántos años llevaba de sacerdocio? 65. No, empezó en el 65. Empecé en el 65 y empecé en el pueblo de, más allá De Sonsón. de Sonsón. Ah, ya, sí, sí. Sí, yo creo que sí. Ahora creo que la memoria me dice que cuando usted vino aquí ya tenía sus 9, 10 años de ser sacerdote. 10 años tenía yo. Ah, de ser exactamente. Bueno, ahí sí estamos precisos, porque allí entrando me dijo Exacto. que a Guatapé había llegado en 1965. Vamos a ver cómo es la memoria. ¿A principios de año o a fin de año? A principios del año. Perfecto. Esa memoria no le está fallando. Va bien. Ah, bueno. Va muy bien con la Gracias memoria. a Dios. Va excelente. Sí, el padre llegó aquí a principios del año 1975. Estaba Guatapé en una crisis más o menos, lo que decimos crisis económica. Había una especie de como trauma social, trauma familiar, trauma económico, trauma moral, trauma político, en todos los sentidos por la crisis del embalse. ¿Cierto que sí? Sí, pero todavía no estaba el embalse. No, no estaba el embalse, sino que ya habían derribado muchas casas, estaba la primera etapa muy lejos, el agua no había llegado aquí. El agua no había llegado. El agua no había llegado. Padre. Pero ya la estaban anunciando que sí, estaba ya para llegar. exactamente. Había mucha pobreza, pero usted, ¿a qué sacerdote le recibió la parroquia? Al padre Camilo. Al padre Camilo Gómez, que tenía como coadjutor o como vicario al padre Rodolfo Salazar. Exactamente. Vale decir que el padre Camilo fue el primer párroco que tuvo acompañante, compañero, porque hasta el padre Camilo solamente la parroquia de Guatapé tenía un solo sacerdote. Exactamente. Al padre Camilo le llegó el acompañante el padre Augusto Salazar, tal vez después Leonel Salazar, de pronto primero Rodolfo Salazar, pero ellos fueron los primeros acompañantes de la parroquia. En cambio el padre César sí es muy afortunado, ya llegó a Guatapé con, ¿cómo se dice? ¿Con vicario o con...? Con vicario. Con sí. vicario. ¿Quién era su vicario? El padre, el que está ahora en San Luis. Está en San Luis, ¿cómo se llama? ¿Y cómo le dicen? El padre, ¿cómo llamamos? A ver. Que yo he perdido mucho la memoria. ¿No acuerda de su gran amigo, el padre? Conrado. Conrado Toro. Conrado Toro. Ah, sí nos acordamos, claro. ¿Y cómo era que le decían cariñosamente? Condorito. Ah, sí tiene memoria. El padre Condorito. Exactamente. ¿Ya no le da rabia que le digan así? No, a él no le da rabia. ¿Quién lo puso así? Yo creo que fui yo. Lo más seguro. Se le pareció, es que en ese tiempo estaba de moda Condorito, ¿sí o no? Estaba muy de moda Condorito. Exactamente. El padre Conrado con el padre César hicieron un dúo muy bonito aquí en Guatapé de trabajo pastoral, evangelizador. Y aquí es donde vamos a empezar a hablar bien
y con detalle de esa tarea, los grupos juveniles, el trabajo con los desplazados, los que se van viniendo de la aldea, la campaña grande. Aquí estamos en la Casa Cural y aquí al frente está la piecita donde estaba la emisora. ¿Cómo se llama la emisora? Tenía un nombre distinto al de hoy. Exacto, hoy es Peñón de Guatapé Cultural, en aquel tiempo se llamaba Ondas del Nare. Ondas del Nare. O Guatapé no ha muerto. Ondas del Nare, y la bandera era Guatapé no ha muerto, porque todo el mundo decía, este pueblo se acabó, esto se murió, yo me voy. Todo el mundo estaba desanimado. Todo el mundo desanimado, esa es la palabra. Y el padre desde el púlpito, desde la parroquia, desde los micrófonos, ¿cuál era el discurso? ¿Cuál era la orientación para esas familias tan desilusionadas? ¿Qué le decía yo a la gente, hombre? Buenos consejos. Sí, no abandonen este pueblo, quédense aquí. Tenemos que luchar y vivir en comunidad. Esto sí que es importante. Nosotros debemos vivir en comunidad, en familia. Sí. Pero tenemos que empezar por vivir como una comunidad cristiana. Y mucha gente escuchó bien el mensaje. Es que aquí es donde yo les decía ahorita que me vine con los álbumes que él un día me confió. Me mandó una carta. Esto es muy bonito. Yo estoy contento con el programa de historia porque estoy devolviéndole a las personas lo que alguna vez confiaron en mí. Una vez el padre me llamó y me dijo, en usted confío, estos álbumes en los que se guardan fotografías interesantes de aquella época difícil de Guatapé. Y hoy tenemos la oportunidad de mostrar algunas, no todas, porque son muchas y porque algunas otras las hemos mostrado en otros programas. Pero aquí están las fotos y vamos a mirar cómo fue esa época tan difícil. Padre, a mí siempre se me viene a la memoria esta historia. ¿Usted recuerda cuando llegó a la Casa Cural, esto estaba quebrado? En la despensa de la cocina no había que comer. ¿Cómo era eso? Éramos muy pobres. Muy pobre. Aquí no se podía atender a nadie porque no había con qué hacer alimento ni para los dos sacerdotes, ni para el perro. Ni para el perro. Porque yo tenía perro. Cuando vine aquí, que venía de ¿cómo se llama ese pueblo donde yo trabajé por primera vez? Nariño. Nariño. Sí. Yo tenía un perro grande llamado el Negro. El Negro. El Negro. ¿Y montaba en moto? Y yo no tenía sino una motico pequeña. Un auteco era. Auteco Lambreta. Lambreta, muy bien. Y el perro era el primer pasajero. El perro siempre andaba detrás de mí. Siempre andaba detrás de mí. Y donde comía el padre, donde comían los dos sacerdotes, comía el perro. Claro. Tenía que comer. Entonces, la historia que yo recuerdo es que cuando el padre acababa la misa decía, bueno, alguna de las fieles quiere invitar hoy a los sacerdotes a comer. Que en la Casa Cural no hay con qué hacer un agua de panela. Y me impresionaba mucho porque no faltaba quien levantaba la manito en la iglesia y decía, padre, los espero hoy en mi casa. Y de paso decían, padre, mañana el desayuno en mi casa, y alguien decía, y el almuerzo en mi otra casa. Es decir, de una vez se aseguraban la comida del día siguiente. Pero ese era como el ejercicio después de la misa. Eso solamente como para contar con un ejemplo muy gráfico cómo era la situación de la parroquia, cómo era la economía de este pueblo, cómo estábamos de mal. ¿Cierto que sí? Estábamos muy mal. Y el padre decía en misa, bueno, allá iremos Conrado y yo, pero el perro va adelante. Y entonces decían ellos, mándelo, padre, que para él también hay. Exactamente. Así era. Es un cuadro muy gráfico y triste, muy duro, porque nos dice con claridad cómo era la situación. A más de eso le tocó el desmantelamiento de la aldea, de las casas, de las veredas, de las calles, de lo que se iba a ahogar, porque las casas algunas las compraban, entonces de una vez las derrumbaban. Aquí tenemos, por ejemplo,
Vean, niños, de pronto viendo la foto se van a reconocer caminando de noche, casi a oscuras, y por entre las ruinas del pueblo que estaban destruyendo. Vamos a empezar a enfocar estas foticos, padre. Espérate que las miremos acá. Yo sé que usted no alcanza, ni yo alcanzo a reconocer quién había ahí, pero van caminando por entre las ruinas, por encima de entre los escombros y en la oscuridad, porque además no se gozaba de la mejor luz. Y estas fotos son gracias al padre, que tenía también, en ese sentido, tomó muy buenas fotos, tiene un buen registro fotográfico. Uno mirando los rostros de la gente, los enfermos, la pobreza. Era una situación caótica. Los que tenemos un poco de memoria cómo se vivía en Guatapé en los años 75, 76. Vamos a recordar que por los años, principio de la década del 60, el sacerdote era el padre Rafael Henao. Después de Rafael Henao viene el padre Camilo Gómez, y el padre César le recibe al padre Camilo. ¿Dónde recibía el padre Camilo Gómez? Esa es como la cadena. No sé el padre Camilo si estuvo en 9 o 10 años. Le tocó el principio del asunto del embalse, pero a usted le tocó todo el rigor, ¿cierto? Exactamente. ¿Le tocó hasta promover los paros o no? ¿O ya no bueno, de eso? Yo creo que es importante entender que en ese tiempo el que es actualmente presidente de la República, sí, el doctor Álvaro Uribe Vélez, trabajaba aquí en este pueblo. En empresas públicas, y estaba pues al frente de empresas públicas. Él era un abogado que se preocupaba por las cosas de las empresas públicas. Sí. Entonces, yo me hice amigo de Álvaro Uribe Vélez. Y él algunas veces comió en la casa cural, otras veces durmió también, pero no éramos muy amigos. No éramos muy amigos. ¿Y por qué? Porque él era una persona que entendía la política por el lado de la plata, y yo no la veía por ese lado. Por el lado de la producción, la plata, el capital. Exacto. Un tipo, el actual presidente de la República era capitalista. Era y es capitalista. Y yo, por el contrario, he sido más bien socialista. Por el lado de la comunidad, del trabajo comunitario. Exactamente. Sí, sí. Aquí hay otra foto, me da la impresión que es una reunión de maestros, es muy antigua, pero ya estaban empezando a funcionar los salones del centro artesanal, que a usted también le tocó trabajar duro con los artesanos. Todo al frente de la Casa Cural. Todo al frente de la Casa Cural, y que este centro artesanal desempeñó un papel importantísimo en esa época, porque orientó a los jóvenes, a las jóvenes desocupadas, a los que se les iba acabando la finquita para trabajar, que la vendían. Entonces venían a hacer sus artesanías, a vender artesanías, a llevar artesanía para la piedra, a llevar artesanía para el mercado de las pulgas en Medellín. Y era como una manera de empezar a resolver esos problemas económicos. Aquí hay otra foto de artesanos trabajando. No sé, es muy difícil reconocer a estas personas. De pronto usted la conoce. Este ya murió, me parece. Yo no lo alcanzo a conocer, pero son artesanos, gente que trabajaba buscando la manera que tenía una tienda por aquí cerquita. Sí, ¿cómo llamaba? Arturo Suescún. Si es don Arturo este. Miremoslo a ver, está parecido. Pero no, yo no lo alcanzo a identificar. No. Es difícil. Era la gente de aquella época. Y ese señor era muy amigo mío. Era un líder, don Arturo Suescún. Don Arturo Suescún era un verdadero líder. ¿Qué recuerda, padre, de don Arturo Suescún? Mucho. Como por ejemplo. Por la tienda que tenía aquí saliendo del templo. Muy cercano a la parroquia. Cercano de la parroquia. Colaboraba. Y él colaboraba mucho con los pobres, porque a mí me ha gustado trabajar mucho con los pobres.
Ahorita vamos a hablar de eso y de los principios del asilo. Basta mirar estas imágenes. Ah, sí, los viejitos de ese tiempo. Los viejitos de ese tiempo, la gente más desprotegida Ah, sí. de la época. Esta es una señora Henao, creo, del Guamo. ¿Será Henao? Yo creo que sí. Yo no recuerdo ya. Pero sí era de ese tiempo. Sí, sí, sí. Y ahorita miramos fotos de cómo estaba Guatapé. Mire, por ejemplo, usted dice que trabajó mucho con la comunidad pobre y promovió en el pueblo lo que llamaban paro cívico, las manifestaciones de protesta. Aquí está la plaza y aquí está la gente haciendo barricadas, atravesando hasta postes de luz. Esa es la alcaldía. La plaza sin pavimentar todavía. Exactamente, sin pavimentar. Mucha soledad, un pueblo muy solo. Pobre, un pueblo muy pobre y muy pequeño. El Guatapé ha progresado mucho hasta este momento. Sí. Ha progresado muchísimo. Si lo comparamos a como estaba en ese año, ¿no? En 1965. Aquí está la foto con los manifestantes, los líderes. De noche, como que no había ni luz en la plaza, están como con las cobijas y los trapos en la calle, arengando en el atrio, haciendo las manifestaciones contra empresas públicas, gritando, Guatapé no ha muerto, tenemos que salvar los derechos. ¿Qué más decía la gente? Guatapé no ha muerto, Guatapé está vivo. Guatapé sigue progresando, pero en ese tiempo sí se ha cambiado mucho. De ese tiempo a este ha cambiado muchísimo. Claro que hace más de 30 años. Hace más de 30 años, hace 38 años. Exacto. Hace 38 años la primera etapa y hace 30 la segunda, que fue cuando ya llegó en 1978, 31 años, llegó el embalse aquí hasta a cubrir la aldea y las calles. Padre, ¿usted recuerda esta fotografía? Vamos a ver que de pronto la recuerda. Para las personas que tenemos alguna edad es muy significativa esta fotico. ¿Ya no se ubica? Yo no recuerdo, sinceramente. ¿Usted recuerda la feria? ¿Dónde era la feria? La feria. La cancha de fútbol. Algueto, sí. Esta es la antigua cancha de fútbol, el gran estadio. Ah, eso sí lo conozco yo. Claro, donde van a jugar, inclusive era cancha de fútbol, era el potrero de la feria, eso era de la parroquia, era donde comían la vaca de la parroquia y la bestia, y curiosamente también era el basurero. Exacto. Allá a la entrada iban a depositar la basura del pueblo. Exactamente. Cuando eso no había reciclaje ni nada de estas cosas con residuos sólidos, sino que la gente iba y tiraba por ese potrero abajo los costalados de basura, ¿no? ¿Recuerda? Y algunos de esos servían de abono a los maizales, porque habían grandes maizales abajo, en la vega de don Luis Arcila. Esta es la foto, bueno. Listo. Vamos al padre, ¿recuerda a este líder? Muchísimo. ¿Quién es? Zuluaga. Sí lo recuerda. Ave María, ese era el mayordomo, digámoslo, El mayordomo de la parroquia. de la parroquia. ¿Cómo trabajó usted con él? Bastante bien. Bastante bien. Se me olvida los nombres. nombres, sí. Sigifredo. Claro, por eso no lo quería decir, porque la memoria sí le funciona. La memoria siempre funciona. Sí funciona, sí, se prende los lucecitas. Sigifredo Zuluaga. Sigifredo Zuluaga, Exactamente. que murió estando yo todavía aquí. Y estando él muy joven, pues relativamente muy joven. Sí. Una muerte temprana, como decimos, inesperada. Exactamente. Sí. Bueno, si conoció a Sigifredo, conoce quién está junto a él. La muchacha Sí. que trabajaba aquí, Chacha. la llamábamos Chacha. Yo la conocía desde el primer pueblo donde trabajé, de Nariño. Nariño, ya que lo aprende. Era una campesina de Nariño Y usted vino con ella. y yo la traje aquí. Y ella trabajó aquí conmigo muy bien.
Chacha, ella se llama. La ella es- llamamos Chacha. Se llama Dilia Montes. Dilia Montes. Me parece que es Montes. Sí, Montes. Exactamente. Seguimos hablando, padre, de las manifestaciones. Aquí están haciendo barricadas junto a la Casa Cural. Ahí está la policía y los jóvenes en su... Uy, que se me va la foto al agua, hombre. ¿No le parece? Ajá. Se nos va la fotico al agua. Ahí están, muy triste esa plaza, y los mismos colores de los zócalos y de las puertas muy tristes, café y verde, Así. calles polvorientas, fangosas en invierno. Pero comparado Guatapé con Nariño, ¿cómo se veía este pueblo? Nariño sí era grande. Por lo menos era más junto, porque Nariño era un pueblo de una sola calle, Sí, y la tenía uno que recorrer mucho, obligatoriamente. obligatoriamente. Entonces toda la gente se veía en todo momento. Se veía la gente Y Guatapé era un poco más disperso, así. porque una cosa era la calle arriba, ya saliendo para Medellín, la de Tema que llamaban, otra cosa abajo en la aldea. Para subir de la aldea hasta la calle de arriba era siempre más disperso. Claro, Y la plaza muy grande y muy solitaria. exactamente. Así era. Y además Nariño debe tener más población, Nariño tenía más población, claro, más agrícola. Pues un pueblo de una dinámica agropecuaria permanente y estable. sí, sobre todo que tenía muchos campesinos, muchos. Mucha tierra. Exacto. En cambio Guatapé sí era muy pequeño y con ese éxodo de la gente pues yéndose para todos los lugares, esto cada vez más solo y más triste. Exactamente. Aquí vemos como que una llegada a misa, debe ser. Es la manera. Aquí en este pueblo era de Nariño. No, este es Guatapé, aquí está la Sí, iglesia. Guatapé. Sí, es Guatapé, sino que ahí están todavía la Tal vez plaza sí. sin pavimentar, la iglesia era amarilla, descolorida, era feita. Entonces estamos viendo esta foto que es del pueblo triste, polvoriento. Aquí cuando están entrando a misa, pues es cuando más gente se ve. Un grupito en el atrio. No muy numeroso, pero esa era la gente que asistía al templo. Yo supongo que ustedes celebrando la misa veían esa iglesia muy vacía, ¿o no? Sí, ahí faltaba mucha gente. Faltaba mucha gente, pero había buena fe. ¿La gente de aquí es de fe o no? La gente de este pueblo ha sido siempre muy católicos. En ese tiempo no había casi evangélicos o de otra religión, Católico. todo católico. Y muy cercanos a la Virgen del Carmen. Guatapé ha sido siempre un pueblo devoto de la Virgen del Carmen. De la Virgen del Carmen. Y las fiestas patronales han sido solemnes. Muy solemne, sí. Solemnes. Yo por aquí tengo unas fotos también de cuando vienen esas procesiones bonitas, de las fiestas de la Virgen, de la Semana Santa, cuando vienen con el palio. Bueno, aquí hay muchas fotos que son de esos momentos de recogimiento. Inclusive cuando se hacían las primeras procesiones por el embalse con la Virgen. También recuerda eso, que en ese Alguito, tiempo no estaba el embalse ahí, aquí tan cerca, entonces había que ir hasta Santa Rita. Exacto. Los carros llevaban a la gente a Santa Rita con la Virgen, allá se subía a las lanchas, a las bateas, no había barcos tampoco, era muy artesanal. Exactamente. Y subían hasta Peñolcito. Está Peñolcito. Y en Peñolcito ya se venía la cabalgata, los carros, los caballos, los que tenían cicla. Era una jornada larga, toda la tarde para ir desde Peñolcito hasta aquí en procesión con la Virgen. Esa parte sí la recuerda usted o no. Sí, Y con mucha solemnidad, sí. eran bonitos. Sin olvidar la piedra. La piedra ha sido siempre un lugar muy especial. Claro. Ahí está la Virgen, fotos muy antiguas. A ver. Es la misma Virgen, pero las fotos son bien antiguas. Exactamente. No está cerquita del Aquí ya está en el parque, parque, sí. ya está en el árbol del parque.
Y aquí vemos otra, celebrando una misa en el atrio. Esas misas eran bonitas. Bastante. En el atrio. Sí. Yo tengo muchas fotos del padre César cuando está celebrando. Sí. Aquí, otra cosa muy interesante para recordar es que el padre, cuando vino, le cambió un poco la dinámica a los altares. Se hizo una campaña sobre la transformación de los altares. Se hacían altares muy bonitos para el Santo Sepulcro. Recuerdo yo con mensajes de cambio, como el pueblo estaba cambiando. Estábamos viendo una transformación, entonces el padre también exigía, hay que hacer un cambio espiritual, un cambio de mente, un cambio de conciencia, un cambio de actitud. Y casi siempre los altares, el Santo Sepulcro, los altares de la Semana Santa eran con mensajes buscando hacia la actitud del cambio. Además que también recuerda un poco de esos altares bonitos del Santo Sepulcro, de los del Corpus Christi, con mensajes hacia el cambio de conciencia. ¿Sí lo recuerdan? ¿Quiénes eran estos muchachos líderes? Esta casa no es en Guatapé, pero estos líderes eran un grupo que usted tuvo. Hay uno que fue hay unos, a ver cómo digamos, está el que estaba de sacristán, Tulio Noé. Tulio Noé, Sí, y los otros eran acólitos, acólitos. que ya hoy son personas que ya uno... Usted tuvo el grupo Mojuco. Mojuco, ¿Era Mojuco como llamaba o no? creo que sí, porque había venido de la primera parroquia mía, Sí. y allá tenía un grupo de fútbol que llamaba Mojuco, ¿Qué quiere decir Mojuco? Movimiento Juvenil Juvenil Cristiano de Cristiano, Oriente. sí. Mojuco. Pero Mojuco en Guatapé se movió muy fuerte. Sí, Y muchos jóvenes, muchachos que están hoy entre los, ¿qué? 45, 50 años, creo yo, sí, claro. recordarán el movimiento Mojuco, que era muy cercano al grupo Los Arrayanes, que esos grupos juveniles tenían equipos de fútbol, ustedes tenían su campeonato de fútbol, el padre César jugaba fútbol, el padre Conrado jugaba fútbol, jugaban partidos aquí, iban a la mayoría. Era un movimiento juvenil muy dinámico. Bastante dinámico. Sí, eso era lo que queríamos recordar con esta foto. Bueno, aquí de pronto reconocemos a algunos, creo que está Jorge Ibe, Juan Carlos, está Tulio Noé y otros dos amigos que se me escapa el nombre en este momentico, pero que son muy conocidos aquí en Guatapé. A ver, Ya están muy cambiados. están muy cambiados, yo no recuerdo eso. Sí, bueno. Veamos aquí una fotico del parque antiguo, el parque viejo. Ese parque que conocimos en aquellos tiempos, que era como de 8 lados, octagonal, Sí. también muy solitario. El Bolívar mal pintadito, muy descuidadito. Exacto. Guatapé era feo. Era feo, pero ha progresado mucho. Sí, Bastante. sí. Aquí venimos con una procesión desde Playa Hermosa, pero miren la transformación. Esta Playa Hermosa, cuando eso está la casa de doña Teresa Franco allá, en un potrero liso, no hay nada. Allá. Hoy está todo sembrado de pinos, de árboles, ha cambiado mucho. Si uno ve esta foto no cree que es Playa Hermosa. Playa Hermosa ha cambiado muchísimo. También, claro. Es que Playa Hermosa es parte del pueblo. Sí, eso ya hoy es urbano. Es urbano, sí. Eso ya es urbano. Zona urbana. Antiguamente era vereda y no llamaba la atención ir allá tampoco, porque era campo. Eso de campo. Ya hoy es zona urbana completamente transitada. Vamos a ver, padre, qué memoria tiene que si ve esta foto. De pronto se ubica. Hablamos ahorita un ratico del lugar. ¿Sí la descubrió? Sí. ¿Cuál es? Es la finca de la parroquia. La finca de la parroquia donde estaba la vaca de leche. Donde estaba la vaca de leche y los caballos. y Los todo. caballos.
¿Quién administraba esa finca? ¿Quién administraba esa finca? Estaba enseguida de la cancha, ¿no era? Enseguida de la finca. Era un potrero bonito, un pastizal, tenían imperial cultivado Mucha caña, había mucha caña. mucha caña para cuidar los animales. Exactamente. ¿Quién administraba esa finca? Sinceramente que no recuerdo. Le ayudo. ¿Ah? Un señor que llamaba Manuel. ¿Manuel qué? Manuel Ciro. Ah, sí, Ciro. ¿Sí era Manuel Ciro? Ya me acuerdo. ¿Y cómo le decían? No, no me acuerdo. Manuel. Sí. Además que también, porque aquí habían apodos. Ah, bueno. Muy interesante esta foto, padre Amader. Es suya, es que usted fue el que me la regaló, pero quién sabe si le recuerda el lugar. ¿Sabe dónde es? El viejo puesto de salud. Cuando Empresas Públicas llegó a Guatapé, instaló el primer puesto de salud allá en esa casa por la calle Giraldo. Lo recordará, donde estuvo el odontólogo Rodrigo García, donde más trabajó. El puesto de salud, bajando de 4 esquinas. Por el lado del hospital. ¿De ese tiempo? De ese tiempo. Este era el hospital de ese tiempo, claro. Ah, ya, sí. Este era el hospital de ese tiempo, exactamente. Ay, que vea. Muy cerca de una calle que se llama la calle de la Agonía, que era una loma grande. La calle de la Agonía. La calle de la Agonía. Ya. Usted de pronto recordará a Rosario. ¿Quién era Rosario? Rosario, una viejita, prácticamente de las primeras que vivió en el nuevo asilo. Aquí está. Muy difusa la fotografía. No tiene la mejor resolución, pero ahí está Rosario con otro par de viejitas. Pero más adelantico sí vamos a ver la fotografía de todas las viejitas y de pronto aparece también el perro ahí. Por ahí está el perro. Por ahí está el perro. Qué interesante. No, está en otra, se lo va a pasar. Todavía no lo vamos a ver el perro. Porque es que hay muchas fotos que mostrar. ¿Quiénes son estos dos? Yo estoy ahí y el otro que hay a mano derecha es Arcángel, ¿o no? Sí, ahí está celebrando. Está el padre, pues, en sus tiempos hermosos. Cuando yo estaba en la juventud. Estaba celebrando, sí. Que yo ya soy sacerdote viejo, pero en ese tiempo estaba yo nuevo. Claro. Exacto. Ya está gastadito. Sí. Pero este me parece que es Arcángel, Sí, sí, que sí. es concejal o que fue, que dijéramos, presidente del consejo. Ajá. Inclusive que aspira a ser alcalde de Ajá. Guatapé. O eso me han dicho a mí, yo no sé la verdad. ¿Quiénes son estos? ¿Y estas? Ahí está la viejita las viejitas del asilo. Y estoy yo celebrando, dándoles comunión, me Dando la parece, comunión a las ancianas, sí. a las ancianas. Yo pienso que desde esa época, desde el padre César para acá, se empezó la comunidad de Guatapé a interesar por los ancianos, por los viejitos, por los enfermos, por los desprotegidos, porque esta gente iba a quedar, no, pues venía del agua y ellos no tenían para dónde coger. Así fue, padre. Así. Entonces se despertó ese espíritu de solidaridad por la gente más desprotegida, que hoy se les dice en edad vulnerable. ¿Cierto? Estábamos hablando ahorita de la solemnidad de las procesiones, pues aquí vienen, un pueblo triste, feo, polvoriento, pero la solemnidad de las procesiones era con toda la fe. Le gustaba mucho la soledad, las procesiones a la gente de aquí, de este pueblo. Muy solemnes y con gusto, y la gente, yo he logrado estudiar en pasajes de la historia que la gente de Guatapé se ha distinguido también como por la organización, la buena presentación. Para las fiestas se visten lo mejor, al templo no van de cualquier manera, hay respeto por el templo, respeto por el sagrario, respeto por la sacristía, es decir, hay unos principios morales, familiares, de comportamiento muy bonitos, que por supuesto los ha sembrado la iglesia, ¿cierto? La pastoral, pero que la comunidad ha respondido muy bien a esos procesos de evangelización y orientación espiritual. ¿Qué opina usted de eso, padre? Eso es cierto. Los católicos de Guatapé
siempre han vivido como hermanos, como familia. Y yo les insistí mucho en eso. Lo que narra la Sagrada Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Habla mucho de vida en comunidad, que vivían como hermanos. Es que miremos solamente esta foto de comunidad, padre, vea. Eso es comunidad. Una primera comunión. Una primera comunión y una bella comunidad en torno al sacramento. Exactamente, cierto. Ahí los que ven se reconocerán quiénes son quiénes, porque nosotros ya no recordamos. apenas tenemos el gusto de guardar las fotos y de recordar esas bellas historias. En todo caso, a mí me conocieron cuando yo era joven y ahora estoy viejo. Ya está gastado, padre. Más acabado que la honradez, ¿cierto? Aquí está, padre, la gente en el parque, digamos que amotinados, pero qué amotinamiento, 4 peludos ahí, ¿no? Qué amotinamiento, pero ese era el pueblo, ese era el sentir del pueblo, y Guatapé, como lo ha dicho el padre en repetidas ocasiones, ha cambiado, ha crecido, es por esta gente, por ese liderazgo, por esas ganas de sacar el pueblo adelante. Y aquí vamos y creemos que vamos muy bien. Gracias a Dios. Sí. Gracias a Dios. Aquí hay otros líderes. Se nos va acabando el tiempo, vamos mirando unas foticos últimas de líderes. El padre, a pesar de que nos advirtió que la memoria no le funcionaba, yo creo que sí le ha funcionado bien, ¿cierto? Ah, sí. Bueno, Magnolia está por ahí. Claro, Magnolia fue uno de los pilares en su trabajo pastoral aquí, ¿cierto que sí? Desde el centro artesanal. Fue una religiosa. Una religiosa y una líder. Y una líder, sí. Más fotos. Ahí está el mono. Que también fue un líder en el trabajo de la hermandad. Creo que todavía funciona. Claro que sí. Exacto. Y por allá está Condorito. El sacerdote, claro, el compañero. Sí. Ajá, ahí está Condorito. Conrado. Exactamente. Y por último, la foto esperada. Este fue el gran trabajo del padre, ¿no? El trabajo con los ancianos, la fundación del asilo, la iniciación del asilo con las personas desprotegidas, porque ya venía el embalse y estas personas estaban en la parte de abajo, por la aldea, por donde Delfina Franco, por donde actualmente está el charco, la represa. La represa, sí. Estas viejitas son fundadoras del asilo, porque yo tengo que decirlo y me da como alegría. Yo soy fundador del asilo de Guatapé. Con Amalita Urrea. Bueno, Amalita Urrea, con Arturo Suescún. Arturo Suescún, ahí está el perro. También este otro que es concejal ahora y que es muy amigo mío. Arcángel Urrea. Padre, se nos acabó el tiempo. Apenas calentamos un poquito la memoria. Ah, bueno. ¿Qué mensaje nos queda para la comunidad de Guatapé de hoy? Usted que conoció esa comunidad anterior y se me olvida, ¿cuántos años trabajó aquí? En Guatapé trabajé yo 5 años, no trabajé más. 75-80. ¿Y quién le recibió? A mí me recibió el padre Pacho, pero trabajó muy poquito aquí. Sí, fue muy transitorio, porque detrás ya venía el padre Guillermo o Modesto. Primero Guillermo. Llegó el padre Guillermo Espina. Y después Modesto. Y luego que el padre Modesto, el padre Pacho Campo y el padre Guillermo Espina estuvieron muy corto tiempo. Exacto. Fue muy transitorio. Llega el padre Modesto y bueno, ese sí es trabajó mucho, como 20 años, yo no sé cuánto. Más de 20, como 23 le conté. Sí. Padre, un mensaje para la comunidad, la gente de Guatapé de hoy, conociendo como conocimos esa comunidad triste, pobre, pero con una fe, valga decir férrea, y que lucharon y que batallaron los paros cívicos, la defensa del pueblo, la pavimentación del pueblo con los líderes, la recogida de estos ancianos, la fundación del asilo. Entonces se pensó en exigir un hospital, en exigir un asilo, en exigir una escuela, en reconstruir la iglesia, porque este templo también se iba a caer
Este templo estaba condenado al suelo por las vibraciones de las máquinas, bueno, y viene todo esto de la pavimentación y la renovación del pueblo, y llega el agua y en vez de ser una enemiga se convierte en el atractivo turístico. ¿Cómo vemos la gente de Guatapé de hoy comparada con la de aquellos tiempos? Gracias a Dios, muy unidos, una verdadera comunidad y una comunidad cristiana, que se sigan queriendo y que se sigan ayudando, y que nos acordemos de los primeros tiempos. Sí. Que para formar una parroquia teníamos que estar muy, pero muy unidos. Y eso no fue fácil. Eso no era fácil. Eso no era fácil. Por eso hablar con el Padre César es para nosotros un honor a la edad, al sacrificio, a la fe, a la dignidad, al valor, a ese trabajo empedernido, ese trabajo fuerte, continuo, desde el púlpito, desde la parroquia, desde la pastoral, desde los sacramentos, desde la evangelización, para que el pueblo, nuestra comunidad, siempre sea una comunidad muy espiritual, muy unida, muy cristiana, con principios excelentes, porque con toda seguridad que eso es lo que nos ha salvado y nos salvará. La fe de cristianos, la fe a la Virgen del Carmen, el acercamiento a la parroquia, el acompañamiento a los sacerdotes, a los líderes, a los maestros. Ya nos ha dicho que fue maestro, fue sacerdote, es sacerdote, y todavía vibra con la palabra de Dios y con el buen ejemplo y con el buen mensaje para los fieles. Es eso. Correcto. Padre, muchas gracias por permitirnos este ratico, y para nosotros es como hacerle ese honor a los años, a la experiencia y a todo lo que se ha gastado por Guatapé. En el periódico del Zócalo de nuestra comunidad sale por allá una página que dice: gracias Padre César Cardona Franco por todo lo que hizo por Guatapé. Seguramente muchos lo olvidaron, pero las obras y el crecimiento comunitario ahí están y ahí vamos. Padre, muchas gracias. Que Dios lo bendiga, hermano. A usted muchísimas gracias, porque me recordó muchas cosas importantes que ya se me estaban olvidando. Y decirles que sigan unidos, que sigan amándose, que no haya nunca peleas o dificultades de vivir como hermanos, que sigamos siendo la familia de Dios, la familia cristiana. Y definitivamente, Padre, usted escogió Guatapé. Definitivamente, aunque yo no nací aquí, yo vivo aquí y pienso seguir viviendo aquí y pienso morir aquí, hasta que Dios me llame. Dios le pague. Y Guatapé para mí es un pueblo muy querido, donde tengo muchos amigos, donde debo vivir siempre en familia, como comunidad cristiana. Muy bien. He ahí. Dios le pague. Te agradezco mucho, hermano. Padre, muy rico. Bueno, ahí hablamos de todo un poquito, ¿cierto? Sí.